Métodos industriales de polimerización. Recordemos que los polímeros se clasificaban en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los termoestables o termofijos y elastómeros poseían enlaces cruzados, lo que le daban características distintas en relación a los termoplásticos. Los termoplásticos podían volver a conformarse, no así los termoestables y elastómeros. Se utilizan materias primas como el gas natural, petróleo y carbón en la producción de sustancias químicas básicas para los procesos de polimerización. Estas materias primas, mediante diferentes procesos, eran conformadas en gránulos o gagreas y polvos, y a través de procesos industriales se produce el conformado de productos terminados. Los procesos de polimerización podían ser en masa, en solución o en suspensión. En la polimerización en masa, el monómero y el iniciador se mezclan en un reactor que se calienta y se enfría según se requiera. En la polimerización en solución, el monómero se disuelve en un disolvente no reactivo que contiene un iniciador. El calor desprendido por la reacción es absorbido por el disolvente y por tanto la velocidad de reacción se reduce. En la polimerización en suspensión, el monómero se mezcla con un iniciador y luego se dispersa como una suspensión en agua. En este proceso, el calor desprendido por la reacción es absorbido por el agua. Después de la polimerización, el producto polimerizado se separa y se seca. Podemos visualizar en la figura la materia prima que se utiliza para la conformación de productos terminados a través de distintos procesos industriales. Podemos visualizar una máquina de inyección por moldeo, y abajo podemos ver los moldes que se utilizan para el conformado de piezas plásticas. En este caso vemos un molde de una botella y a la derecha alguna pieza para uso industrial. Procesado en los materiales plásticos. El proceso empleado depende en cierta medida de si el material es termoplástico o termofijo o termoestable. Generalmente los termoplásticos se calientan hasta que se suavizan y luego se dan la forma antes de enfriarlo. Para eso se utiliza el moldeo por inyección, que es uno de los métodos de procesado más importantes que se usan para dar la forma a los materiales termoplásticos. La máquina de moldeo por inyección utiliza un mecanismo de monousillo que derrite el plástico y lo inyecta en un molde. Podemos visualizar la máquina de moldeo por inyección, la cual consta de un sistema hidráulico con un pistón y un sistema mecánico que está solidario a un monousillo, el cual está localizado dentro de una cavidad que en su interior contiene un sistema de calentamiento. Por otro lado tenemos la tolva, donde ingresa la materia prima en gránulos. Por otro lado tenemos un molde y el sistema de control que automatiza el proceso. A su derecha pueden visualizar un molde, en este caso de cucharas plásticas. En este molde se conforma la pieza a través del inyectado de la materia prima. Luego del proceso de enfriamiento queda conformada la pieza definitiva. En el proceso de moldeo por inyección, los gránulos de plástico son alimentados en el cilindro de inyección a través de una abertura desde una tolva sobre la superficie del tornillo rotatorio que los transporta hacia adelante en dirección al molde. En este
la máquina de moldeo por inyección, como dijimos, consta de un sistema hidráulico y un solidario a un tornillo sin fin, el cual gira y va, digamos, dispersando el material, la materia prima que ingresa por la tolva a medida que va avanzando dentro de la cámara. En unas bandas calentadoras van derritiendo, digamos, la materia prima. Una vez que tiene la suficiente fluidez, el husillo empuja la materia prima hacia un molde que permite conformar la pieza definitiva. Las ventajas del moldeo por inyección son que permite producir piezas de alta calidad con alta velocidad de producción, los costos de mano de obra son bajos, se pueden producir buenos acabados superficiales, el proceso es altamente automatizado, se puede producir formas complicadas. La desventaja, el alto costo inicial de la máquina, es decir, tenemos que conformar una matriz, un molde, la cual tiene un alto costo. Por eso el moldeo por inyección generalmente es aplicado para altas producciones. Y por otro lado, otra de las desventajas, que el proceso se debe controlar cuidadosamente para elaborar un producto de calidad. Otro de los procesos es el termoformado. Una lámina de plástico es calentada, es formada a adaptarse a los contornos de un molde por medio de presión. Se puede aplicar presión mecánica con troqueles coincidentes. Con troqueles nos referimos a las matrices. O se puede usar vacío para que la lámina calentada se acople al interior del troquel abierto. También se puede utilizar aire a presión para forzar a la lámina calentada hacia el interior del troquel abierto. El proceso es sencillo, se introduce una materia prima, una sección de un tubo en un molde, el molde se cierra y el fondo del tubo es sujetado por el molde. Se sopla aire a presión, aire caliente a presión, que fuerza a la materia prima a conformarse contra las paredes de la matriz. Luego se abre nuevamente la matriz y se retira el producto terminado. Pueden visualizar a su derecha una matriz para el conformado de botellas plásticas. Todo tipo de elemento plástico o recipiente en general es producido mediante este proceso de termoformado. Procesos utilizados con los materiales termofijos o termoestables. En este caso, para este tipo de polímero utilizamos moldeo por compresión. Las piezas termoestables o termofijos frecuentemente se forman mediante la colocación del material sólido en un dado o molde caliente antes de la conformación de los enlaces cruzados. Recuerden que los termoestables o termofijos tenían enlaces cruzados. La aplicación de altas presiones y temperaturas hace que el polímero se funda, llene el dado o molde y de inmediato se empiece a endurecer. Podemos visualizar en la figura una matriz la cual en su interior se coloca la materia prima, un polímero termoestable, el cual a través de un proceso de presión y calentamiento es forzado a generar los enlaces cruzados y conformar la pieza definitiva. Las ventajas de este proceso es que debido a la relativa sencillez de los moldes, el costo inicial es bajo. Es decir, en general las matrices para
este proceso son sencillas, por lo cual el costo no es tan alto. El flujo relativamente corto del material reduce el desgaste y abrasión de los moldes. La producción de piezas grandes es muy factible. Es posible que los moldes sean muy compactos debido a la sencillez del molde. Los gases que se desprenden en la reacción de curado pueden escapar durante el proceso de moldeo. Como desventaja, con este proceso es difícil obtener piezas con formas complicadas. Puede ser difícil mantener los insertos dentro de los márgenes de tolerancia. Es necesario recortar la rebaba de la pieza moldeada. Procesos utilizados con los materiales termofijos o termoestables. Otro de los procesos es el moldeo por transferencia, que difiere del moldeo por compresión por la forma en que se introduce el material en las cavidades del molde. En el moldeo por transferencia, la forma preformada del plástico es empujada por un émbolo en el interior de un molde previamente cerrado. Se aplica presión sobre la forma del plástico y este es forzado a pasar a través de un sistema de canales y compuertas a las cavidades del molde. Después que el plástico ha fraguado, el émbolo es retirado y se abre la cavidad del molde. Entonces se extrae la pieza, como podemos ver en la figura.